Hola amigos, ¿cómo están? David Guch desde Buenos Aires, Argentina, les saluda. Estamos aquí en otra entrevista con el doctor Eddie Monge. Él es médico cirujano, neuropsiquiatra, conferencista internacional. Estamos aquí nuevamente para que nos hable acerca de otro tema muy interesante, llevando mucha información a la población de América Latina, ¿cierto? El tema que vamos a estar tocando hoy tiene que ver con el tema de la epilepsia. Doctor Eddie Monge, ¿cómo está usted? Saludos. Amigos, ¿qué tal? David, ¿cómo te va hasta allá en Argentina? Te envío un abrazo fuerte hasta allá y a los queridos amigos que pues están viendo este video y lo van a ver, también abrazos, un abrazo cálido hasta allá. Efectivamente, vamos a hablar de un tema muy frecuente, sobre todo en la población ahorita. Me preocupa mucho y nos vamos a centrar un poquitín en la población infantil y es el tema de epilepsia, David. Perfecto, doctor. Sí, justamente hay un tema que está muy vinculado a los niños y cada vez más casos. Por favor, nos gustaría que nos cuente acerca de qué es la epilepsia y por qué se está dando tanto en los niños, doctor. Mira, la epilepsia, como tú ya sabes, y mucha gente está acostumbrado a ir el tema, es un tema candente porque sigue dándose. Y lo más interesante de todo es que la curación da mucho de qué hablar, sobre todo en la población infantil nuestra. Entonces, la epilepsia la vamos a definir como una irritación de la corteza cerebral en diferentes partes de nuestro campo cerebral. Puede ser temporal, occipital, parietal. Cualquier irritación o cortocircuito que se produzca ahí puede darnos una irritación de la corteza cerebral. Nosotros le decimos actividad interictal, preictal, antes de que se dé la epilepsia, actividad interictal durante la epilepsia y actividad posictal, que quiere decir posterior a la crisis epiléptica. Algunos lo etiquetan ya como epilepsia, pero yo no soy tan, digamos así, tan incisivo de decir tiene epilepsia. Decimos irritación de la corteza cerebral cuando encontramos un foco epiléptico, cuando encontramos un área que por lo regular puede ser el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, parte de la corteza cerebral que nos va a llevar hasta ese punto donde el paciente puede tener ya un ataque o crisis. La epilepsia yo la defino como, y la comparo casi siempre con un temblor, con un terremoto. Vamos a decir que una irritación de la corteza cerebral es como un sismo pequeño que ocurre en la corteza del cerebro, pero que no podemos identificarlo. Algunos los levantamos, vale, en la mañana y hemos visto en nuestros celulares, hubo un sismo, pero no lo sentimos porque no es perceptible solo por el sismógrafo. Y uno ve el trazo en el sismógrafo y uno dice, pero ¿cómo? Si no sentí nada. Igual, en nuestro cerebro, en el cerebro del paciente, puede darse este tipo de descargas anormales, David, y hay actividad, le llamamos a esto actividad interictal. Está habiendo convulsiones muy chiquitas que no podemos ver ni nosotros ni la familia, el paciente no lo puede sentir, pero va a tener algunos síntomas que pueden relacionarse con el tema. Y el temblor, vamos a decir así, cuando en un lugar tiembla, ya en nuestro cerebro, si lo comparamos metafóricamente, vamos a tener movimientos de algunas áreas de nuestras manos, fasciculaciones en la cara. Y el terremoto, si seguimos con la metáfora de una actividad eh, sísmica, va a ser igual a una convulsión muy grande donde ya muchos conocemos este tipo de convulsiones, en donde el paciente cae al suelo, tiene rigidez de sus músculos, puede haber babeo, salivación, puede haber pérdida del control de los esfínteres, sobre todo en niños, golpearse también la cabeza, morderse la lengua, y esta actividad de irritación de la corteza cerebral o ya convulsiones puede durar
un ataque de 3, 5 minutos y puede convertirse en un estatus epiléptico. Este es el riesgo, fíjense bien, queridos amigos, del paciente que no se trata. El poder entrar en un estatus epiléptico. A esto le decimos nosotros a aquel paciente que ya sus convulsiones no pueden pararse por más que le den medicamentos. Y aquí entra el paciente en una resistencia al fármaco, que también lo hay. Hay una resistencia al medicamento. A veces usamos técnicamente 3, 4 fármacos y vemos que el paciente no responde a esto. Más adelante, en esta entrevista les voy a decir por qué puede ser que no responda el paciente a los fármacos, por qué se puede hacer un paciente resistente a los fármacos, qué nos puede dar una epilepsia o una crisis de irritación de la corteza cerebral fármaco resistente y cómo podemos hacer para contrarrestar esta partecita, esta serie de síntomas en donde el paciente no tiene una respuesta adecuada a los fármacos y por qué va a ser eso. Qué bueno, doctor, que esté haciendo esta comparación sobre el concepto del sismo también para que las personas puedan comprenderlo de una mejor manera de cómo trabaja esto en el cerebro. Ahora, ¿qué síntomas hay, doctor? Y otra pregunta, ¿esto es posible prevenirse o qué lo ocasiona de alguna manera? Bueno, los síntomas, como te lo describía, como lo estábamos describiendo, pueden variar. El paciente que tiene convulsiones muy chiquitas o irritación de la corteza cerebral puede sentir dolor de cabeza, puede sentir mareos, puede sentir alucinaciones. Hay una entidad que se llama justamente psicosis posital. Fíjense bien lo importante de esto, y esto va a aparecer, te comento, David, en el congreso al que voy a asistir en unos días. Eh, Excelente. Va a haber un tema sobre epilepsia, que yo se los voy a contar a ustedes qué aprendí, porque de eso se trata, de ir ahí a estos eventos científicos y poder trasladar ese conocimiento a quienes corresponde, que es a ustedes. La sintomatología a veces en pacientes que muy chiquitos, en pacientes infantes que me voy a enfocar un poquito en ellos, es insomnio, inquietud, alucinaciones visuales, problemas auditivos, zumbido de oídos, mareos, vértigos, desconexión del medio. El paciente se desconecta del medio. Estás hablándole o estás recibiendo las clases, es muy común que en los colegios la maestra diga al alumno, ¿qué le pasa? No pone atención en la clase y lo Ujú. llevas a sus padres y les preguntas que qué pasa, que no pone atención. Y muchos de estos chicos, obviamente, sí necesitan una atención personalizada porque puede ser que tengan un tipo de epilepsia que se llama epilepsia con desconexión del medio o crisis de ausencia, donde el paciente se desconecta y pierde todo conocimiento sin necesidad de caer al suelo, sino que únicamente hay una desconexión de su sistema nervioso con la realidad. Esto es muy común en pacientes con TDAH, pacientes que no aprenden, que tienen problemas del aprendizaje, con problemas de disfunción cerebral mínima, con síndrome de Asperger, y más adelante vamos a tocar este temita más a fondo. Y entonces, este tipo de epilepsia es muy tratable. Te cuento, hay más de 10, 15, 20 tipos de epilepsias dentro de las motoras, sensoriales, sensitivas, con desconexión del medio, posictales, que son las que estamos estudiando ahorita muy comúnmente y más frecuentemente, que son las que nos pueden provocar una psicosis posictal, porque el paciente puede estar convulsionando. Y luego las que ya conocemos, donde tenemos una caída, una pérdida del conocimiento, una, en algunos casos, pérdida del control de los esfínteres. Y es como que si corrieras, lo comparo yo, David, como que si el paciente corriera una carrera de 20 kilómetros cuando termina la crisis, porque resulta que está agotadísimo, se puede pasar hasta media hora recuperándose del estado después de la convulsión, y a esto le llamamos un estado post-ictal, después de la Así actividad es. ictal, y el paciente, obvio, tarda mucho tiempo en recuperarse, y estas son las más peligrosas porque ya llegaron a convertirse en generalizadas, ya abarcan todo el cuerpo, y es donde el paciente se tiene que sentir un poquito más con síntomas más floridos que los otros que te estaba explicando, donde solamente hay
algunas desconexiones, hay problemas de sueño. El insomnio puede ser muy frecuente en pacientes adultos, y donde no encontramos una causalidad. En el paciente adulto nos llega mucha gente a decir que no puede dormir. En algunos investigamos apnea de sueño, que es una causa muy frecuente donde el paciente no puede conciliar el sueño, no duerme, ronca. Pero si el paciente vemos que le solucionamos su problema de la apnea de sueño, sea grave, moderado, severa, y no encuentra una solución, tenemos que investigar obligatoriamente convulsiones para poder llegar a tratar Perfecto. ese desorden del sueño que es muy común en pacientes convulsivantes y que por supuesto debe tratarse. Doctor, usted que ha viajado tanto por distintos lugares, donde fue invitado también a otros países, me gustaría que le cuente a la comunidad también acerca del primer simposio colombiano que se va a realizar en Bogotá, Colombia, de neuropsiquiatría, donde también van a estar tocando el tema de la epilepsia. ¿Y por qué también se está viendo muchos casos en niños? Cuéntenos. Pues este simposio, te cuento, va a reunir muchos profesionales y, hombre, todos los que estamos en este campo de la salud, recuerda de que para el médico, bueno, para todas las profesiones realmente la preparación no termina, pero más para el médico, porque recuérdate que surgen nuevas entidades, nuevos medicamentos, y el paciente lo tenemos medicado con un tipo de, de fármaco, y ahora se está hablando del BNS, estimulador del nervio vago, y es uno de los temas que vamos a estar viendo en el Congreso Colombiano de Neuropsiquiatría, y que obviamente va a ser este 18 de febrero en la ciudad de Bogotá. Vamos a estar hasta allá trasladándonos por el bien de la humanidad, por el bien de nuestros pacientes. La ciencia no descansa, David, y tenemos que saber nuevos temas, tenemos que estar informados y poderle ofrecer nuevas posibilidades y alternativas a nuestros pacientes. Antes solo se hablaba de fármacos, antes tenía solo 2 o 3 fármacos disponibles para poderle ofrecer al paciente. Hoy ya tenemos, y lo vamos a ver en el tratamiento, la disponibilidad del estimulador del nervio vago, la cirugía estereotáxica y también nuevos fármacos para combinar con todo este tema de la epilepsia. Ahora, ¿por qué lo que me preguntabas, cuidado la frecuencia de niños? ¿Por qué ha aumentado? Es una buena pregunta. ¿Por qué ha aumentado tanto ahorita que se nos dio el problema del COVID? ¿Por qué hemos tenido una serie de más niños con epilepsias, de más gente adulta con epilepsia? Porque el virus no lo conocíamos, David. No conocíamos el COVID-19. Podríamos decir que el virus nos tomó por sorpresa, y esta parte a todos, médicos de todas partes del mundo, te puedo decir, no conocíamos los pormenores del virus, no sabíamos, y todavía hay mucho por conocer sobre el virus, pero creemos ahorita con investigaciones recientes que el virus pudo haber alterado la capa lipídica de la corteza cerebral y con ello desencadenar muchos problemas neurológicos, y dentro de ellos, obviamente, está también las crisis epilépticas que le hemos visto ahora más en niños. Y para aquellos que no tenían o que venían predispuestos al tema de la epilepsia, ahora se maneja el término de criptogenéticas. Aquellas personas que tienen una carga epiléptica, que vos sabés, tus padres han tenido epilepsia, tus abuelos han tenido, y bueno, a ti te viene a caer esa parte, esa carga genética, a esa le llamamos hereditaria, herencial o criptogenética, y hay un activador que lo tiene que detonar. Y ese detonante, pensamos ahora que fue el COVID-19, y en muchos casos hasta me atrevería a decir que la vacuna del COVID también alteró esa carga lipídica y pudo alterar el proceso de que el virus hiciera su debut en el cerebro para provocarnos una crisis, ya sea de leve, moderada, severa. Hay mucho que estudiar sobre el tema, pero lo asociamos mucho
los especialistas del sistema nervioso a, obviamente, aspectos virales y toxicidad del virus en el sistema nervioso central. No solo eso, no solo hemos visto eso, te hablo de la epilepsia porque ese es el tema de esta noche, pero lo hemos visto en tiroiditis, accidentes cerebrovasculares, también hemos visto que el paciente sufre alteraciones depresivas, sufre más ansiedad, y todo esto hace y convierte al paciente más vulnerable ahora con el tema del COVID-19, por lo que tenemos que seguirnos cuidando, David. Perfecto, doctor. Muy interesante todo lo que está mencionando, hablando. Obviamente, quien ve este tipo de videos se queda sorprendido como hay una conexión con muchas cosas dentro del entorno, ¿cierto? Ahora, la última pregunta, por favor, doctor. ¿Qué adelantos hay para el tratamiento de la epilepsia? Eso, David, es el tema que vamos a ir a ver justamente al Congreso al Simposium de Neuropsiquiatría y te los tengo reservados. Pero no, les voy a adelantar algo porque de eso se trata. No quiero dejarlos con Cuéntenos, cuéntenos. Sí, señor. esa espinita, vamos a decir así, de que ¿por qué no nos dijo más el doctor? No, sino que vamos a hablar un poquitín de los adelantos que hay. Bueno, tenemos el BNS. Yo creo que hay una charla sobre BNS contigo, David, el año pasado, que tuvimos la oportunidad también de chocar y coincidir. Sí, Pero perfecto. el Y BNS, ¿te recuerdas? de todas maneras, podemos volver a hacer otra entrevista al respecto, doctor. Sí, por Claro, claro. supuesto. Va a haber mucho por delante y que redescubrir, pero el BNS es un estimulador del nervio vago. ¿Y cuándo lo usamos? Cuando el paciente no responde precisamente, si se dieron cuenta de la primera parte de la entrevista, hay pacientes que no nos responden a los fármacos. Buenos amigos, ahí ustedes que están viendo este video van a ver que hay niños que les damos 3, 4 fármacos, adultos, adolescentes que tienen 3, 4 fármacos y las crisis no ceden, las crisis no se controlan. ¿Por qué no se controlan? ¿Por qué no responde el cerebro a estos medicamentos? La respuesta es fácil. Muchos medicamentos no logran atravesar la barrera hematoencefálica, que es un filtro que tenemos en el cerebro, y por ende, estos medicamentos no logran llegar y obtener la funcionalidad que deseamos. Entonces, estamos utilizando ahora un sistema que se llama, es un implante, un aparatito muy sencillo, que se coloca mediante una operación pequeña que hacemos por debajo de la clavícula y donde colocamos un aparatito que está conectado con el nervio vago y este aparatito, su función básicamente es dar descargas al nervio vago mediante una fuerza electromagnética y el nervio vago se encargaría de modular la respuesta interictal, o sea, evitar que el paciente desarrolle una crisis. Sin embargo, no todas responden al implante. Eso es muy importante, muy y fundamental de aclarar. Hay pacientes que necesitan fármacos y BNS, hay pacientes que solo necesitan BNS y les podemos quitar los fármacos y hay pacientes que tenemos que usar una combinación de ambos para poder ayudarlos y que tengan, por supuesto, una mejor calidad de vida. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata precisamente que el paciente no tenga convulsiones? De mejorar la calidad de vida del paciente, David, de mejorar su calidad de vida, Excelente. que el paciente pueda ser funcional en el trabajo, funcional en sus estudios, funcional en sus relaciones sociales y que el paciente, por supuesto, tenga la capacidad de llevar una vida feliz y una mejor calidad de vida utilizando su aparatito. Este aparatito BNS se puede cambiar. Tenemos que ajustarlo mediante una tablet que controlaría la carga eléctrica del aparatito, del implante, y con esto nosotros darle mantenimiento al implante durante cierto tiempo. Y luego tenemos la cirugía estereotáxica, que es una cirugía ya directamente cuando el paciente no responde a todos estos tratamientos. Podemos dar fármacos
el paciente no responde a 3, 4 fármacos, no responde al VNS, no responde a la combinación de fármacos con VNS, entonces ya veremos si podemos usar la cirugía estereotáxica, que consiste en una cirugía cerebral, en donde básicamente provocamos con campos electromagnéticos una ruptura del campo donde se está produciendo el shot, y de esa manera evitar el choque eléctrico y desconectarlo por completo. Esto es muy importante y fundamental cuando vemos pacientes que son resistentes a estos dos tratamientos, y es importante hacer una evaluación compleja de quien necesita neurocirugía, y lo hacemos por supuesto con nuestro equipo de médicos acá y también con la gente médicos que estamos trabajando justamente en nuestra próxima clínica en Orlando. Te cuento, Qué en bien, Orlando, doctor, qué la bien. próxima clínica va a estar allá, y ya estamos haciendo turismo médico y invitando a médicos que operan acá en Guatemala y médicos que van allá a colaborar para tratar pacientes con problemas epilépticos. Esto es, te comento, que los queridos amigos, no solo en adultos, sino que también la población que más preocupa es la población infantil, que nos ha dado mucho problema en estos últimos 2 años, y que estamos muy centrados en poder aplicar BNS en niños y adolescentes que, como te repito, hemos visto una mayor incidencia de casos de epilepsias de todo tipo, te puedo decir, no solo de las crisis generalizadas o gran mal, como se le decía antes, sino que también el famoso petit mal o pequeño mal, que obviamente pueden ser controlados con diversos tipos de tratamiento. Lo que tratamos de hacer, y lo vamos a ver en este Congreso Internacional en Colombia, en Bogotá, es buscar una mejor calidad de vida en el paciente y tratar de que el paciente pueda tener una, un tratamiento eficaz que pueda neuroproteger su cerebro, buscar una neuroprotección para que cuando llegue el momento en el que tengamos ya una cura por fin determinante, David, podamos tener un cerebro sin tanta lesión, sin tanto daño, evitar el neurodaño, básicamente es lo que estamos buscando, y por supuesto mejorar la calidad de vida en el paciente en todo momento, sobre todo en aquellos pacientes, niños y adolescentes, que les comento, cada vez que el paciente tiene una descarga, mueren millones de neuronas, y por supuesto la regeneración es compleja, por lo que en muchos pacientes hay necesidad de recargar y de hacer un tratamiento de reactivación neuronal para evitar que ocurra una injuria cerebral de tanto neurodaño que puede sufrir el paciente. Esto lo estamos haciendo ya en hospitales no solo estadounidenses, sino que también de Guatemala y en muchas partes del mundo. Y justamente ese tema es uno de los temas candentes de este congreso que viene en Colombia. Excelente, doctor. Todo lo que nos está contando, siempre los temas que está trayendo aquí a las redes sociales son muy interesantes y son temas que a la gente le interesa porque todos conocemos casos similares a lo que usted menciona. Bueno, doctor, aquí hemos finalizado otra entrevista muy interesante con este tema que tiene que ver con la epilepsia. Seguramente lo tendremos con usted próximamente, donde nos va a contar todo relacionado con lo que descubre y lo que se transmite en ese primer simposio en Bogotá, Colombia. Doctor, últimas palabras y salude a su gente, por favor. Claro, ya estamos, recuérdate, a las puertas del Congreso, David, estamos ya, mañana es 14 y ya el 18 tenemos el Congreso Internacional. Entonces, en el próximo tema, yo les prometo buenos amigos, y esta ya es una promesa personal, David, de tenerles ya los nuevos avances en epilepsia y en otros temas importantísimos que se van a tocar en el Congreso Colombiano de Neuropsiquiatría. Así que un abrazo cálido para todos ustedes, para todos mis seguidores, para ti, querido David, querido, hasta Buenos Aires, que hemos tocado temas interesantísimos. Así que estamos anuentes a la próxima.
Yo solo les digo que les hago esa promesa y los veo pronto, lindos amigos. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.